Esta mujer entró en nuestras vidas y comenzó a darnos terapia. Ella empezó a darle terapias a él, privadas. Doctora, lo hacía porque se la venían peleando. Y me hacía a mí. Me empezó a poner en contra de mi marido. Ella me decía que yo estaba confundida con mi sexualidad. Me mostraba fotos de mujeres desnudas. Una terapia, me sentó en un sillón y me besó en la boca. Tiene sexualidad desviada, doctora. Tú eres la que me manipulaba. Estabas acosando. Sí, tú eres la que estás desequilibrada mental. A ver, Juan. Andrea. ¿Tienes una venda en los ojos? ¿No ves Andrea. que esta mujer Contigo no vine a hablar. Loco, no me trajo ella. Vine porque quise. Vine porque quise, Juan, tranquilízate. Apareció un muchacho, tuvimos relaciones. No sabía qué hacer, doctora. O sea, ¿cómo no va a saber qué hacer si Por abrió las favor, piernas? perdóname. ¿Qué edad tú tienes? 14. 14 años. Pero no quiero hacerle un bebé lo mismo que me hizo mi mamá, que nos hizo. ¿Tú estás embarazada? Sí. Ella lo que quiere es venir a mi casa y que yo mantenga al chamaco como la mantuve ella. Soy la mamá de las niñas. Ay, usted es la perla maravillosa. Perdón, pero no. Yo tengo mi vida. Llévatela ¿Por qué? contigo. Pero si tú me estás diciendo a mí. ¿Por qué? Tú te la quisiste quedar. Caso cerrado. Oye, capítulo terminado. Mira, te digo, no me importa tu raza, tu sexo, por qué hablar de eso, ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo caso cerrado. Caso cerrado. Capítulo terminado. El poeta persa Musli Dinsadi dijo: creer que un enemigo débil no puede dañarnos es creer que una chispa no puede incendiar el bosque. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Bueno, veamos qué chispa anda incendiando a los litigantes del primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, su deber era ayudarnos y nos manipuló. No se podía salvar lo que ya estaba roto. Buenas tardes, bienvenidas. Andrea, Buenas tardes. estás demandando a Otilia. Así es. Explícame quién es Otilia, por qué la demandas y lo que pides para resolver este caso. Así es, doctora. Yo vengo a demandar el día de hoy a esta mujer, a esta infeliz, porque destruyó mi matrimonio y abusó sexualmente de mí. Esta mujer usó el poder que tenía como consejera matrimonial Doctora, mía. que quede claro. Un momento. A ver, cállate. Doctora, por favor. Un momento, no pueden hablar las dos a la vez. Que Doctora, no- yo sé, pero Ok, momento. me está preguntando a mí esta que tiene que estar hablando ahorita, que es mi turno de contarle esto, por favor. Sí, a silencio. No hables. Esta mujer es consejera matrimonial. Así es, era consejera matrimonial de mi marido y mía. Y ella abusó de ese poder que tenía en ese momento para envolvernos a los dos y destruyó mi matrimonio y abusó sexualmente de mí. Es por eso que yo le exijo $100,000 por daños y perjuicios de todo lo que causó. Yo quiero que esta mujer pague en este momento todo el daño que me hizo a mí y a mi esposo, doctora. Ok, vamos a ver. Explícame la historia de cómo ocurrió esto, qué te estaba pasando en el matrimonio, Así por qué es. decidieron ver a una consejera, quién se las refirió, qué investigaron Muy sobre todo eso. A ver. Ok, doctora. Mi esposo Juan y yo nos casamos hace 2 años. Yo soy mexicana, yo vivía en México con mi familia. Trabajaba, estudiaba, vivía con mis padres, una vida normal. No tenía tantas responsabilidades. Yo me vine para acá a vivir a Los Ángeles, a estudiar. Y fue aquí que conocí a Juan, a mi esposo. Ok. Él es argentino. No es tu esposo. Y nos casamos. Oye, no te metas y no interrumpas. Era su esposo en el momento. Y si lo vas a hacer, presta atención a lo que Perdón, está doctora, diciendo es él. que Es me tu altera. obligación escuchar. Pero ya estoy viendo que tú te cuesta trabajo escuchar. Perdón, doctora. Gracias, doctora. Era mi esposo. Ok, Nos lo casamos. conoces en Los Ángeles a Juan, ¿correcto? Así es. Ok. Nos casamos. Éramos una pareja feliz, amorosa, normal.
al año de casados comenzamos a tener diferencias simples de cualquier matrimonio joven por las culturas. Les digo, él es argentino, yo soy mexicana, cosas en la casa. Yo no estaba acostumbrada a tener tanta responsabilidad. Convertirme en ama de casa de la noche a la mañana fue algo complicado para mí. El atender el hogar, el atenderlo a él, la responsabilidad, peleas, discusiones sencillas. Una amiga mía me recomendó estar con una consejera matrimonial. Ir a una terapia de pareja. Así es, una agencia en especial que a ella le funcionó mucho para salvar a su matrimonio. Entonces, Juan y yo decidimos asistir a esta agencia y es en ese momento en donde nos asignan a esta infeliz que fue el peor día de mi vida. En ese momento esta mujer entró en nuestras vidas y comenzó a darnos terapia, consejos para salvar a nuestro matrimonio. Juan y yo llegamos con toda la intención, le contamos cosas privadas, cosas nuestras para salvarnos. Claro. Y en ese momento ella empezó a darnos consejos y todo parecía marchar bien. Hasta que esta mujer decidió darnos terapias separadas, privadas. Ella empezó a darle terapias a él, privadas. Doctora, lo hacía porque se la vivían peleando. Y me hacía a mí terapias privadas. O sea, que cada uno por separado, pero Así es. ella seguía siendo la misma terapista de ambos. Así es, doctora. Ok. Pero esta mujer, usted no sabe de verdad la maldad, las locuras, lo calculadora que fue. En el momento en el que ella, en mis terapias personales, me empezó a poner en contra de mi marido. Ella me decía que él no me quería, ella me decía que había sido el peor error de mi vida haberme casado con él, que yo estaba confundida con mi sexualidad. En mis terapias privadas con ella me mostraba fotos de mujeres desnudas para ver mis reacciones. Ella me decía que él no me quería, me hacía sentir sola, me hacía sentir abandonada. Yo estaba vulnerable, yo ya no veía a mi marido. En uno de los encuentros que tenemos, ella sabía que yo estaba vulnerable, me empezaba a tocar de las manos, me decía que estaba bonita, cosas que Juan me dejó de decir por consejos de ella. Me tocaba el cabello, me acariciaba. ¿Te sedujo? Me sedujo totalmente. En uno de esos casos, en una terapia, me sentó en un sillón y me besó en la boca, me empezó a tocar. Tiene sexualidad desviada, doctora. En ese Bueno, momento, no hablemos de lo que tienes tú todavía. en ese momento yo me confundí de tal forma, cuando ella me besaba, ella me decía que me amaba, que ella me iba a proteger, que yo me tenía que definir sexualmente. En ese momento ella, en vez de ayudarme a salvar el matrimonio, ella lo que estaba haciendo era separarme cada día más y más y más de él. Yo tengo un mensaje de texto donde ella me pone, bueno, quiero que lo vea, yo se lo di a la producción. A ver, vamos a ver el mensaje, señor director. Andrea, tu matrimonio ya no tiene sentido. Acaba de definir tu situación. No te hagas daño. Ten valor y asume tu sexualidad con madurez. Así es, doctora. En ese momento porque ella me dice, acosando. a ver, yo te estaba Cállate. acosando, ¿de qué Me hablas? estabas Tú eras acosando, la que me me manipulaba. estabas acosando. Sí, Ok. tú eras Porque la que estás aprovechaste desequilibrada mi mental. vulnerabilidad. Estás Andrea, desequilibrada mental. Andrea, Yo continúa. llegaba mental. y te decía y te Estás contaba mis loca. problemas y tú, Andrea. en vez de darme un Estás consejo, loca. me Estás volví. mal. Ok, Andrea. Ok. Déjame hacer un corto receso. Cálmate un poquito. Y a la vuelta concluyes Está bien. lo que ocurrió, cómo se desató esto, cómo se ha el desenlace no se de la imagina. situación completa. Me lo dices después de este corto receso. Llego yo, decidida, toco la puerta y me llevo la sorpresa de que abre esta desgraciada. Se quedó en- con tu en ropa. marido. Su objetivo principal era quedarse con mi esposo. No es así, 2 doctora. meses de que me divorcié Ella me y esta acosó desgraciada sexualmente. estaba... Y aquí está la nota de Andrea acosándome. Ok. O sea que... A ver, Juan. Andrea. Tienes una venda en los ojos. ¿No ves Andrea. que esta mujer Contigo nos no viene manipuló? Caso cerrado.